la Oca no es un simple juego, tiene toda una simbología oculta, ¿verdad? Bueno, son realmente juegos que digo que se acoplan a la mentalidad cristiana de la época, que hemos estado muchos siglos con esa mentalidad. Hay autores que han estudiado en profundidad estas tallas y dicen que en realidad pertenecerían a religiones anteriores. Las piedras son las que encontramos situadas en unas rejas que hay a la entrada del monasterio de Guadalupe. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. A veces los juegos infantiles van más allá de una simple diversión. Muchos de ellos esconden secretos que permanecen vivos de generación en generación, misterios que a veces pasan desapercibidos, como los que rodean las apariciones de vírgenes como la patrona de Extremadura, Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy hablaremos de juegos secretos y de vírgenes negras. La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.C. Están presentes en todas las culturas y son considerados como parte de la experiencia humana. Juegos como el escondite nos acompañan desde la infancia y en Extremadura existen algunos propios como el cábiro de Peñalsordo o el alalimo de Llerena, que ya aparecía en la primitiva lírica castellana y que forma parte de los denominados juegos de corro. Pero es posible que estas actividades lúdicas no sean solo un divertimento. Podrían esconder entre sus reglas misterios y claves que se han ido transmitiendo de generación en generación. El juego acompaña al hombre desde el principio de los tiempos y es muy posible que detrás de su aspecto lúdico se esconda un aspecto simbólico. Bienvenido, Juanjo. Hola, buenas. ¿Es posible que detrás de juegos muy conocidos como el corro de la patata, el parchís o el juego de la oca se escondan grandes secretos? Bueno, grandes secretos o grandes símbolos, ¿no? Siempre los juegos tienen referencia a algo, hacen referencia a alguna creencia, alguna simbología, alguna idea que tuviera el hombre, como por ejemplo el tema de la muerte, el tema de las apariciones, el tema de las creencias en algún mito o en alguna leyenda, y evidentemente bueno, pues se relacionan con ellos, ¿no? Porque forman parte de la vida del hombre. No hay un origen determinado. Se sabe que la mayoría de los juegos tienen un origen sagrado. Cuando se empieza a hablar de juegos, eran juegos que estaban dedicados a los dioses. Por ejemplo, los juegos olímpicos, los juegos ísmicos, los juegos dedicados a Poseidón, a Apolo, a Zeus. Es decir, los juegos tenían un carácter sagrado. Se hacían como ejercicio, como sacrificio hacia los dioses. Y luego del ámbito sagrado pasan al ámbito privado. Y ahí es donde aparecen los juegos de mesa, los juegos que tienes que jugar, por ejemplo, en el suelo de una iglesia, que se han encontrado, ¿no? Representaciones de Alquerque, o en lugares donde para matar el tiempo tenías que dedicarte a este tipo de cosas, donde lo que hacías prácticamente era probar tus habilidades. Cuando vas a África, por ejemplo, hay un juego que es un juego muy común en el África, sobre todo occidental, que tiene que ver con la siembra. Son determinadas figuras que tienes que colocar y que tienes que colocarlas antes que tu rival, que en el fondo son semillas de la siembra como acto simbólico, pero que en un sentido mucho más amplio te está dando un conocimiento de lo que tienes o no tienes que hacer en momentos determinados, pero siempre como herramienta de conocimiento, siempre como truco mnemotécnico para que te acuerdes de determinadas cosas que a nivel consciente se te va a olvidar, pero que a nivel inconsciente se va a mantener de generación en generación.
Sí, bueno, hay algunos que realmente están grabados en piedra, como el Alquerque, o están grabados en documentación científica histórica, y por tanto de eso no hay duda, ¿no?, como el Alquerque. Pero hay otros que realmente los tenemos que haber recibido por tradición oral, como pueden ser, por ejemplo, el de las cruces de Cheles o el de los colores de Zafra. En Cheles, por ejemplo, este juego de las cruces consiste en que dos equipos tienen que ir secuestrando gente del otro equipo y se ponen con los brazos en cruz. Y tienen que intentar liberar a los crucificados dándoles con la mano. Este simbolismo de la cruz, de los ángeles, de los diablos, transmite un poco esas creencias infantiles, ¿verdad? Esas creencias infantiles o esas creencias ancestrales, ¿no? Esas creencias que se tienen en el submundo, en el mundo del más allá, y que luego poco a poco la población las ha ido tomando y la Iglesia las ha ido cristianizando, como puede ser el propio juego de los colores que se dan Zafra, que juegan a ángeles y demonios, ¿no?, el bien y el mal. Unos niños son los ángeles, otros los demonios, unos persiguen a otros, a ver quién de los dos triunfa. Bueno, son realmente juegos que digo que se acoplan a la mentalidad cristiana de la época, que hemos estado muchos siglos con esa mentalidad. Exactamente, y hay algunos incluso que han sobrevivido a esa mentalidad cristiana o ese sincretismo. Por ejemplo, el corro de la patata, que todavía conserva, aunque muchos no lo saben, ese simbolismo solar, ese simbolismo de seguir girando el universo, de ayudar al universo a que siga rodando, a que siga girando. Hay muchas referencias a todo eso, porque, por ejemplo, en cualquier danza que cojamos de los juegos, de las danzas folclóricas que tenemos en Extremadura, muchas integran o acoplan el sentido del círculo, el sentido de la danza en círculo, como el propio corro de la patata, que no deja de ser pues un acople de esos simbolismos a los niños. Sin ninguna duda, para mí los juegos tradicionales, los juegos de mesa sobre todo, tienen también una interpretación, una clave esotérica. Para mí serían herramientas de conocimiento. ¿A qué juegos me refiero? Pues a juegos tan comunes como el Alquerque en la Edad Media, como el juego de las damas, como el ajedrez, como el parchís, como el juego de la oca. Todo eso tiene que ver con actitudes lúdicas, pero que a la vez encierran una serie de conocimientos encriptados, evidentemente, que a nivel inconsciente te estás transmitiendo un tipo de información. Lo mismo pasa con los cuentos populares y con los cuentos mal llamados de hadas, ¿no? También te están transmitiendo una información. Y muchos de estos juegos se juegan con un dado, y el dado también tiene su simbolismo, porque el dado sería un poco la piedra cúbica, lo que está representando el aparente azar de la vida. Tú lo tiras, te va saliendo unos números y bien en el parchís, bien en el juego de la oca, tienes que seguir un camino lleno de pruebas, lleno de incidentes, de peligros, de gente que te ayuda y de gente que te perjudica, que en el fondo es la vida, el que tú tienes que transitar y llegar a la meta. Entonces, si lo analizamos desde este punto de vista, todo tiene un símbolo, todo tiene un significado. Es cierto que la mayoría de los juegos de mesa o de cartas sí que parecen tener asociadas una serie de creencias que en determinadas circunstancias han sido relacionadas con determinadas también corrientes esotéricas o de pensamiento filosófico. Es difícil de demostrar y seguramente también la mayoría de los juegos de mesa son criaturas vivas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso no significa que no tenga ningún misterio, sino que luego ese tablero ha sido aprovechado por determinadas corrientes esotéricas, por determinadas corrientes de pensamiento, para irlo nutriendo de claves ocultistas, de claves filosóficas, y por eso digo que yo creo que es más bien una especie de objeto vivo que a lo largo del tiempo es como una esponja que se va impregnando de contenidos, ¿no? Pero es cierto también que algunos juegos, más concretamente en Extremadura, están muy relacionados con unas fechas en concreto, ¿verdad? Sí, hay algunos juegos que se acoplan, por ejemplo, se acoplan a la temporada en que se den. El famoso juego de las castañas
donde realmente pues los niños juegan con... ¿En qué época se da? Pues en la época del otoño, cuando realmente surgen las castañas. Todos los santos. Esa en Todos los Santos se referencia al fruto que se recoge en esa época y que se acopla una creencia, una simbología a lo que hay en esa época. De la muerte, además, muerte, porque claro. Hay que meterle la castaña en un hoyo. Claro, y al mismo tiempo sirve para regenerar el paisaje, para regenerar todo, es decir, que forma parte de la vida humana. Sí, sí. Qué bonito. Pero sin embargo hay un juego que conocemos todos, pero que no todo el mundo sabe que tiene una simbología mágica muy, muy profunda. El juego de la oca. En la mitología antigua, las ocas eran las encargadas de transportar el alma de los hombres hasta Dios. En Egipto, los gansos del Nilo, además de ser divinidades, eran una base en la alimentación y también eran considerados como ayudantes del dios Amón. Homero menciona en su Odisea a las 20 ocas blancas que Penélope alimentaba mientras esperaba a Ulises, y en Roma las ocas sagradas de Juno, que cuidaban y vigilaban el Capitolio, salvaron a Roma de perecer cuando en el 390 a.C. alertaron de un ataque por sorpresa del enemigo galo. Pero la oca también es el símbolo de un juego de mesa repleto de misterios. Juanjo, la oca no es un simple juego, tiene toda una simbología oculta, ¿verdad? Bueno, sí, realmente si la relacionamos con el mundo de los templarios, con el mundo del ocultismo, con el mundo de la simbología, realmente el propio juego de la oca o las distintas casillas que tiene la oca tiene una simbología o puede tener una simbología oculta que realmente manifiesta, por ejemplo, la figura de la calavera, que puede significar la muerte. El propio animal, la oca, tiene una simbología en todo el mundo antiguo, en todo el mundo del ocultismo, el pozo, la cárcel, porque el juego de la oca tiene 24 casillas que son fijas. Esas se repiten en todos los tableros que hayamos podido ver. Luego, las otras casillas, hasta 63, realmente son variables. Pueden ser temáticas, pueden hacerla de autores, pero realmente las 24 fijas, esas sí pueden encerrar una simbología clara. No está muy claro cuáles son sus orígenes. Los tableros que tenemos más antiguos suelen proceder de Italia y más o menos de épocas próximas al Renacimiento, y aunque se han relacionado, por ejemplo, con el mundo egipcio, con el Camino de Santiago, parece que los tableros más antiguos estaban relacionados con una especie de juego cortesano que era el Jardín de la Amada. Era algo así como la búsqueda, a través de las fichas, de un caballero que tenía que ir avanzando por esa espiral hasta llegar al corazón del tablero, que es donde estaba su amada. Se habla que este mismo juego puede simbolizar incluso la vida. Y como la vida, el azar, los dados juegan un papel importante, ¿verdad? Sí, realmente el juego de la oca, el tablero se compone de 63 casillas, 63, si sumamos 6 y 3 son 9, entonces realmente el 9 es un símbolo mágico, 9 son los planetas, 9 son los meses de gestación, es el símbolo de la vida. Realmente también podemos hacer referencia al propio tablero, porque las ocas están situadas unas a 5 y otras a 4, 5 y 4, 9. Quiere decir, los propios números de la oca podemos encontrarle una referencia a una simbología pitagórica o aritmética. Sí. Además, el juego de la oca es antiguo, no tanto como el alquerque, pero ¿de dónde nace? Bueno, el juego de la oca realmente también tiene una trascendencia medieval. Nosotros lo conocemos del mundo medieval. Lo que pasa es que se ha ido transformando bastante, se ha ido modificando bastante. Cuando se habla del origen del juego de la oca, los orígenes son muy difusos, pero uno de los orígenes dicen que nacería en el siglo XII con los caballeros de la Orden del Temple, y que cada casilla estaría representando uno de los lugares a recorrer por el peregrino. Fíjate que el juego de la oca tiene una forma en espiral. La espiral
simboliza también el conocimiento. Entonces, cuando se habla de posadas o cuando se habla de ocas o cuando se habla de puentes, en el fondo, y eso por ejemplo lo hizo Juan García Tienza, dice que estaría representando cada una de ellas uno de los enclaves tipo del Camino de Santiago, de lo que tienes que hacer en cada momento. Y por lo tanto el juego de la oca sería la representación en miniatura, ese microcosmos que estaría simbolizando ni más ni menos que todo el Camino de Santiago. Podemos encontrar referencias muy claras. Yo, por ejemplo, pongo algún ejemplo. Mira, hay dos puentes en el juego de la oca. El puente de las casillas 6 y en la casilla 12 aproximadamente son los dos puentes. Y realmente en el Camino de Santiago hay dos puentes significativos y que están relacionados con los templarios. Uno es Puente de la Reina, que realmente, ¿por qué Puente de la Reina? Puente de la Reina es el lugar donde se juntan todos los caminos que vienen de Europa y a partir de ahí solo tiene una trayectoria. Y en Puente de la Reina está Eunate, la capilla de Eunate. Es una capilla que tiene una simbología enorme para los templarios. Y el segundo puente significativo es Ponferrada, el puente de hierro. Y en Ponferrada tiene el famoso castillo de los templarios. Yo creo que puede existir una referencia de que si es verdad que está encristado, todas estas 24 casillas que son permanentes, cada una tiene una simbología y cada una, por ejemplo, la cárcel, pues no deja de ser San Marcos, el San Marcos de León. San Marcos de León era la cárcel de los templarios y por lo tanto puede hacer referencia ahí. Entonces puede ser una referencia que le valga a los templarios para decir dónde celebrar algo o en qué lugar encontrarse y que realmente nadie encuentre la razón de ello. Pero bueno, ya digo que son creencias y que son referencias que suponemos, que imaginamos, porque yo no he encontrado nada escrito que certifique y que eso diga que es el Camino de Santiago. Se ha dicho muchas veces que hay una relación íntima entre el juego de la oca y el Camino de Santiago, o entre el juego de la oca y la intervención de los templarios a lo largo del Camino de Santiago. Es cierto que, por ejemplo, símbolos como la pata de oca, que es una marca de cantero que aparece sistemáticamente a lo largo del camino, podrían apoyar esa tesis. También la geografía nos habla de los montes de Oca, por ejemplo, que apoyarían a esta certeza, pero todos los vislumbres en esa dirección, desde mi punto de vista, no son concluyentes. Yo creo que el juego de la oca en realidad es la herencia de juegos muy anteriores que ya existían en época precristiana. Encontramos juegos parecidos en el Antiguo Egipto, encontramos juegos parecidos en Mesopotamia y tiene su sentido. El juego de la oca es un juego metafórico de la vida. Uno se encuentra con la bancarrota, con el pozo en el que uno, en fin, debe pagar por salir, con la cárcel, con el amor y con la muerte, y con la recompensa eterna, que es llegar al final y poco más o menos que alcanzar la gloria divina, ¿no? Creo que eso siempre ha estado ahí en la historia de la humanidad y que circunscribirlo o asociarlo únicamente a los templarios y al Camino de Santiago es limitarnos y no profundizar en sus raíces milenarias. Sí que permanece escrita, al menos en la literatura, este juego de la oca. Julio Verne, en su Testamento de un excéntrico, crea su propio y enigmático juego de la oca. Pero tampoco podemos olvidarnos de ese ambiente de mancia y de adivinación que envuelve el juego. Aunque la oca hoy día sea considerada un mero pasatiempo o juego infantil, hay estudiosos que opinan que nació con un curioso fin. Al parecer, en sus orígenes podría haber sido una actividad practicada al aire libre. Como si de una ouija se tratara, los participantes dibujaban letras en el suelo y depositaban granos de trigo o cebada. Después soltaban un gallo y, según sus movimientos, iban formando frases que pretendían dar respuesta a preguntas formuladas previamente. Se trataba, pues, de un método de adivinación.
Juanjo, ¿es posible que el tablero del juego de la oca esté relacionado con las mancias? Bueno, puede, porque en la antigüedad, en la propia Grecia o en el mundo griego clásico, realmente existían tableros de juegos relacionados con mancias, con la suerte. Por ejemplo, la electromancia, un tablero que se dividía en 24 casillas con las 24 letras del alfabeto griego, y entonces soltaban, cada una ponía en un granito de simiente y soltaban un animal, y allí donde realmente el primer grano que comía el animal, realmente esa era la letra de la suerte, la letra por donde empezaba un juego o la letra que le correspondía a alguien. Realmente puede ser que esté relacionado perfectamente, porque no deja de ser unas casillas, un juego con una suerte, un azar, y que da lugar a ello. Evidentemente puede tener su relación ahí. Hay también en la antigüedad un disco, el disco famoso de Festos, que realmente todavía no está transcrito, pero bueno, dicen que puede ser de antecedente también de la oca. Bueno, todos estos juegos en la antigüedad podían existir perfectamente, y son juegos adivinatorios, juegos de suertes, juegos de mancias, ¿no? O sea, que es posible que no solamente este, sino que otros juegos de azar, digamos, que ahora consideramos como juegos de suertes, también estuviesen relacionados con estas predicciones o con estas mancias, ¿no? Sí, muy relacionado con la simbología. Por ejemplo, los juegos como el tarot o la lotería, la propia lotería, realmente no dejan de tener una simbología que hace referencia a la suerte, al azar, a estos cultos de la antigüedad, donde se sorteaba o donde se jugaba incluso la vida de una persona, ¿no? La luna indica confusión y desamparo. Las cartas del tarot, lo que son los arcanos mayores, que son las 22 cartas, las 22 figuras, los 22 triunfos, tienen un significado muy interesante, porque aunque se consideran que realmente estamos ante una especie de juego de naipes, es más bien un libro de filosofía. Es un libro de filosofía en el que se recoge todo lo que era el pensamiento de cómo estaba construido el mundo, seguramente en el Renacimiento. Entonces, por eso es muy interesante ver que comienza en la figura del mago y acaba en la figura del mundo. Va desde el microcosmos, desde el individuo al cosmos. Y por medio tiene la representación de los distintos estamentos sociales, porque está el papa, la papisa, el emperador. También tienes los diferentes elementos celestes que aparecen, porque está la estrella, está también el sol, la luna, los planetas, pero también las determinadas dinámicas que afectan al cosmos. El amor, por ejemplo, los enamorados, tienes el juicio, y luego también tienes otra serie de características muy curiosas, como serían una serie de virtudes, que serían las virtudes cardinales: la templanza, la fuerza, la justicia. De hecho, el mismo término azar también tiene algo de mágico, ¿no? ¿De dónde sale este término? Sí, la palabra azar parece ser que es árabe, tiene una raíz árabe, y a nosotros nos puede llegar a través de ahí, pero por ejemplo en otros idiomas como el portugués, azar significa mala suerte. Para nosotros azar realmente es la suerte, buena o mala, que en la antigüedad realmente todo lo que hacían los griegos y los romanos estaba muy relacionado con el mundo de la adivinación. Para salir de casa, ver si podían salir o no podían salir, consultaban el vuelo de los pájaros o consultaban las entrañas de las aves. Es decir, son artes adivinatorias que el mundo antiguo buscaban una razón por aquel juego de la causa-efecto, de esto me ha pasado una vez, pues a partir de ahí todo lo que sea parecido a esto puede traer estas consecuencias. Hay muchos juegos de mesa que sí que quizás tengan a lo mejor una connotación más filosófica o más misteriosa. Por ejemplo, el parchís se ha asociado a mantras hindúes o mantras de tipo oriental, que además tienen implícita un poco la idea de la reencarnación, en el hecho de que cuando te comen una ficha vuelves a nacer, el hecho de que vas avanzando por una serie de estadios y de esferas. El caso, por ejemplo, del ajedrez también es un elemento que tiene un origen Próximo Oriente, seguramente, y está asociado, por ejemplo, con un mundo que se divide entre dos fuerzas, ¿no? Un mundo dual, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con pensamiento de Zoroastro, ¿no? Un mundo de fuerzas positivas y de fuerzas negativas, las fichas blancas y las fichas negras. ¿Quién eres tú? La muerte. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. En el caso, por ejemplo, de las barajas, es más claro. La baraja española suele estar un poco reflejando la sociedad. Los bastos serían el sector de la sociedad que se dedica al campo y a la ganadería. Las copas sería el cáliz, sería el clero, sería la iglesia. La espada son los caballeros. Y finalmente tendríamos los oros, que serían el mundo del comercio, el mundo de la burguesía. Entonces, todos los juegos, en principio, sí que pueden tener esa dimensión
que trata de alguna manera de ser una especie de microcosmos que refleja un macrocosmos. Otra de las teorías sobre el término azar es, como bien has dicho, el término árabe, que además simboliza el azar, la flor de naranjo. Cuentan que había un dado en un juego árabe que una de las caras tenía esa flor de naranjo y si te salía simbolizaba la muerte. Por eso quizás también el término portugués de azar es un símbolo más maléfico, más de mala suerte, mientras que en castellano parece que el azar puede ser bueno, puede ser malo. Pero no solamente en los dados, hay también otros juegos como el juego de las cartas, que también tiene una flor, el trébol, el juego de las cartas, con uno de los palos el trébol, es decir, y puede ser relacionado porque el trébol también es el juego de la suerte, o puede dar buena suerte, el trébol de 3 hojas, es decir, de 4 hojas. O de 4 hojas, está relacionado todo ello. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver, se ha ido transmitiendo, la tradición oral, la tradición popular ha ido transmitiendo, se ha ido asimilando a unos juegos, a unas creencias, a una simbología de unas cosas u otras. Cada uno de esos juegos a lo largo del tiempo va cambiando de significado y es aprovechado por diferentes corrientes. Entonces, lo que hay que ver es un poco la evolución. Seguramente el juego de la oca, por ejemplo, empezó siendo un juego de un entretenimiento de corte y acabó siendo un objeto que está muy relacionado con el Camino de Santiago, que algunos ponen en relación, por ejemplo, con el pensamiento alquímico, con determinadas corrientes esotéricas de transformación interior, porque es una espiral y parece como que vas avanzando hacia una espiral hacia adentro, parece como que vas avanzando hacia tu propia esencia, pero yo digo que es un significado polisémico, como se suele decir, es un significado que va cambiando en el tiempo y que también tiene un origen múltiple. Es interesantísimo el mundo de los juegos, nos queda uno. El parchís. El parchís que es quizás el más utilizado, el más tradicional, el que se celebra o se ha celebrado antes de llegar a la televisión a las familias y que realmente se jugaba en todas las familias, desde niños, ¿no? Realmente también puede tener una simbología, son 4 colores, son los 4 elementos fundamentales del hombre, todo tiene una simbología y siempre con el dado, con los dados, muy relacionados con los dados. Pues quizás estas simbologías se acoplaran, se fueran transformando, se fueran utilizando de una forma y de otra hasta que llega y se compone lo que actualmente conocemos el parchís. Es una especie de mandala también con esos colores, también un poco la teoría de la reencarnación, te comen la ficha pero puedes volver otra vez a empezar, claro, y cuando llegas a la última casilla que has triunfado, cuando metes sí, realmente todo está muy relacionado y con el juego, con el azar, con las artes adivinatorias, con creencias primitivas. Juanjo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos demostrado además muy claramente que el juego a veces no es cosa de niños. Pues no, tiene un fondo científico, un fondo histórico y que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra historia. Hay autores que han estudiado en profundidad estas tallas y dicen que en realidad pertenecerían a religiones anteriores. Las piedras son las que encontramos situadas en unas rejas que hay a la entrada del monasterio de Guadalupe. Después, este pastor llegó a los clérigos y les dijo así: «Señores, sabed que me apareció Nuestra Señora, la Virgen María, en las montañas cerca del río Guadalupe, y me mandó que os dijera que fueseis allí donde me apareció, y encontraríais una imagen suya, y la sacaseis de allí, y le hicieseis allí una casa. Y me mandó que dijese más, que los que tuviesen a cargo su casa diesen a comer una vez al día a todos los pobres que a ella viniesen. Y me dijo más, que haría venir a esta casa muchas gentes de diversas partes por muchos y grandes milagros que ella haría por todas partes del mundo, así por mar como por tierra. Y me dijo más, que allí, en aquella gran montaña, se haría un gran pueblo». Leyenda de la Virgen de Guadalupe.
Si hay imágenes rodeadas de misterio, esas son sin duda las vírgenes negras. Se las relaciona con creencias anteriores, con templarios, incluso con prácticas alquímicas. Aquí en Extremadura tenemos unas cuantas y hoy queremos descifrar algunos de sus enigmas. Bienvenida, Lourdes, de nuevo a Tras el Mito. Muchas gracias, Israel. Vamos a empezar por sus orígenes. ¿Cuál es el origen oculto de estas vírgenes? Pues hay muchos santuarios marianos en los que encontramos este tipo de tallas de imágenes negras y curiosamente todas ellas tienen un paralelismo entre sí en cuanto a la leyenda, ¿no? Normalmente dicen los expertos que alude a cultos anteriores. En España existen ejemplos notables como el caso de la Virgen de Montserrat en Cataluña, pero en Extremadura tenemos también algunos de los casos más importantes, empezando por nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Estas imágenes son tallas muy pequeñas de color negro, una virgen con forma de trono que porta un niño con el cual no tiene contacto visual y que, como digo, pues alude a tradiciones que van más allá del cristianismo. Pero antes de hablar de la imagen de nuestra patrona, quiero que me cuentes un poco ese origen enigmático de estas imágenes. Pues sí que existe ese origen porque, claro, hay autores que han estudiado en profundidad estas tallas y dicen que en realidad pertenecerían a religiones anteriores. Llama la atención que una mujer que procedía de la cuenca mediterránea y que pues tendría que tener la piel clara, sea representada con esta imagen tan oscura, ¿no? Más allá de que haya imágenes de la Virgen que se han oscurecido de manera natural con el paso del tiempo, otros casos en los cuales se ha perdido la talla original negra y hoy día se representa con imágenes claras. Y más allá también de que otras se hayan pintado anteriormente, sí que existe un núcleo primigenio de vírgenes negras con estas características y lo que dicen es que aludiría a deidades anteriores como Isis o Cibeles, por ejemplo, que se sabe que se representaban con este color negro. Las vírgenes negras repartidas por toda España, como Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura o como Nuestra Señora de Atocha y de la Almudena, patronas de Madrid, es un fenómeno extendido por toda España y por otros países limítrofes y que parece tener mucho que ver con los templarios, pero forma parte de un movimiento mayor y es el movimiento del que forma parte las vírgenes negras, es el movimiento relacionado con la diosa, la reivindicación de la diosa, de Nuestra Señora, a la que están dedicadas las catedrales que se construyen por parte de ese mismo movimiento. Los templarios, de hecho, están dedicados a la advocación de Nuestra Señora, que dicen, estuvo en el origen y estarán en el fin de nuestra religión. No hablan de la Virgen María, Nuestra Señora. Y Nuestra Señora, de la que habla el Cantar de los Cantares, es de alguna manera Isis, la Virgen negra que aparece representada por esas figuras. Nos gustaría saber cómo surgen estas imágenes. Pues empiezan a proliferar durante la Edad Media. En concreto, en los siglos XI y XII, en Europa, los artistas medievales empiezan a oscurecer las tallas. La explicación más ortodoxa es que procedería de un pasaje de un libro de la Biblia, del Cantar de los Cantares de Salomón, que hay un fragmento que se atribuye, ¿no?, en boca de la Virgen el decir, tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén. A partir de esa lectura dice que es el momento en el que esos artistas empiezan a oscurecer, a ennegrecer esas imágenes. El origen del culto a las vírgenes negras en la península ibérica puede tener una raíz precristiana y por lo tanto prerromana, o puede haber sido renovado ese culto tras la reconquista y la repoblación, sobre todo por las órdenes militares, en concreto los caballeros templarios. No quiere decir que todas las vírgenes negras se tengan que vincular con los templarios, pero es cierto que se van a utilizar como un elemento totémico para fijar población. La repoblación del Valle del Tajo y sobre todo el Valle del Guadiana fue muy complicado, porque hacia 1320 se conquistan Mérida y Badajoz. Una década después se va a reconquistar también el Valle del Guadalquivir y la población va a decidir avanzar hacia el sur y asentarse en este valle mucho más fértil, con lo cual era necesario fijar de alguna manera población cristiana en los valles del Tajo y del Guadiana. A eso va a ayudar la instalación
de vírgenes, que además, si están asociadas a hechos milagrosos, pues mejor que mejor, ¿no? En Extremadura tenemos unas 70 imágenes negras y todas tienen detrás algo misterioso, algo oculto. Sí, empezando, como estamos diciendo todo el rato, por ese color negro. Fíjate, Israel, que dicen que hay sectas orientales para las que el negro simbolizaba la sabiduría. Llama mucho también la atención que en árabe la palabra para referirse al negro y a la sabiduría tengan la misma raíz. Luego nos vamos al sánscrito y resulta que Kala significa negro y que así se llama una de las diosas, ¿no? Kali la negra. Todo esto pues llama mucho la atención, ¿no? Que haya esa conexión entre estas deidades y estos hechos y luego nuestras vírgenes negras. No podemos dejar de hablar de la alquimia tampoco. Autores como Hunen, por ejemplo, dicen que el negro simboliza esa búsqueda alquímica, ¿no? Estas personas que intentaban conocer todo acerca de la materia y de la transmutación, ¿no? Y que los colores que van en los mantos de estas vírgenes aluden también a las distintas fases de ese proceso alquímico. Lo que pasa que todo eso nosotros no lo vemos. Nuestra Virgen de Guadalupe, por ejemplo, está vestida con unos ropajes, ¿no? Que nos impiden ver esos colores presentes en la talla original. Pero están ahí. El por qué algunos autores dicen que las vírgenes negras tienen alguna asociación alquímica. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la leche mercurial o del líquido mercurial, se asocia a la leche de las vírgenes negras. De hecho, hay todo un cuadro, por ejemplo, de San Bernardo, donde está recibiendo el conocimiento directamente de una de las vírgenes negras, ¿no? Es un cuadro que incluso estuvo censurado durante bastante tiempo. Tenemos en cuenta que las fases del proceso alquímico para conseguir la gran obra, por cierto, la gran obra también se la asocia con el niño, es decir, cuando consigues al niño, y ahí tienes otra asociación con las vírgenes negras y con el niño que está en su regazo. Normalmente dice que tienen tres fases, ¿no? La primera fase sería el nigredo, el albedo y el rubelo. El nigredo, es decir, esa masa negra a la que luego le tienes que dar forma, estaría haciendo hincapié en esa virgen negra que en el fondo es portadora de conocimiento cuando sabes detectar los secretos que ocultan esas vírgenes negras. Incluso la virgen más venerada por los gitanos en el sur de Francia es Sara la Negra. O sea, que se sigue pasando a través de las culturas y de los lugares. Pero estas vírgenes tienen algo más en común, no solamente lo físico, ¿verdad? Más allá de lo físico, también hay un paralelismo con la leyenda, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas de estas historias digan que aparece San Lucas como escultor de estas imágenes. Hay que decir que más allá de que intenten estos detalles acercar estas imágenes al origen del cristianismo, no nos podemos olvidar que San Lucas, su símbolo es el toro. El toro es un elemento que alude a cultos solares, es decir, que ya nos está indicando un conocimiento anterior. Y luego no solo que se les atribuye a San Lucas, sino que la propia leyenda se vuelve a incidir en este detalle porque con frecuencia aparecen toros, vacas o bueyes. Lo encontramos con nuestra Virgen de Guadalupe o, por ejemplo, toda esa milagrería asociada a estas imágenes dicen que también habla de ese ocultismo, ¿no? De ese secreto. Ocultismo, milagros, lugares de poder. ¿Es cierto que nuestra Virgen de Guadalupe está rodeada de enigmas? Una curiosa leyenda cuenta que, al sur de Egipto, en la región llamada Nubia, existe una isla situada en el centro del Nilo. Allí se erige un templo dedicado a la diosa Isis y era, en tiempos de las cruzadas, el único emplazamiento en donde se seguían realizando los antiguos cultos del Egipto faraónico. Tras navegar el Nilo, en una de sus incursiones por el país, los templarios llegaron a esta isla y, seducidos por el lugar, por la espiritualidad y por la belleza del culto a la antigua diosa, se sintieron tan atraídos por él que lo adaptaron a sus propias creencias. De esta forma, cuenta la leyenda, empezaron a proliferar imágenes de vírgenes negras que evocaban a la ancestral diosa Isis.
Lourdes, nos encontramos en un paraje espectacular, el lugar ideal para encontrar una Virgen Negra. Pues es que el lugar es clave porque al parecer este tipo de vírgenes aparecen en sitios donde la naturaleza muestra todo su esplendor, ¿no? Nuevamente esa referencia al culto a la madre, ¿no? Que se vive en el hombre desde el principio de los tiempos. A menudo los sitios en los que aparecen estos enclaves marianos pues son en cumbres de montañas, cerca de manantiales o en sitios pues que estén pues eso, llenos de naturaleza, ¿no? Y además tampoco es casual que la talla suele aparecer, según dice la leyenda, en una cueva. Claro, la cueva alude a ese secreto, al ocultismo. Tampoco olvidemos que los primeros cristianos se reunían bajo tierra, no se reunían en catacumbas, es decir, todo eso alude al ocultismo, ¿no? Además, el hombre se ha sentido desde la antigüedad atraído por estos enclaves telúricos, ¿no? Y por lo tanto, con el tiempo, también han seguido construyendo en estos espacios. En Tras el mito ya habéis tratado el tema de los templarios y la relación con los lugares en los que construían. Las vírgenes negras es una variante de la imaginería de las representaciones marianas, de la Virgen María, con o sin el niño, y están muy vinculadas, por ejemplo, al mundo templario, pero también al mundo pagano. Es decir, mucha iconografía de la Virgen María tiene que ver con la iconografía, por ejemplo, de la diosa Isis con su hijo Horus en su costado. Por lo tanto, si hacemos esa asimilación de que son representaciones cristianizadas de divinidades paganas, ya de por sí ya tenemos ahí una parte esotérica muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que cuando metemos a los templarios por medio, y siempre hay que meterlos, pues los templarios utilizan a las vírgenes negras, dicen algunos autores, como balizas. Es decir, que ponían vírgenes negras en aquellos templos que ellos querían remarcar de alguna manera, muchas relacionadas con el Camino de Santiago o sencillamente como lugares de culto o de iniciación. Por eso las vírgenes negras, que tienen que tener una serie de requisitos. Jas Uinem, por ejemplo, en el Misterio de las Vírgenes Negras dice que tiene que tener 13 requisitos, nunca se cumplen los 13 requisitos, la mayoría de ellos se los inventó, pero es verdad que se tienen que dar unas determinadas circunstancias en cuanto a tamaño y en cuanto a antigüedad. Las vírgenes negras auténticas que tienen que ser del siglo XI, siglo XIII, y normalmente cuando se relacionan con los templarios o con las órdenes monacales, con los cistercienses, tienen también que tener determinadas características para que se consideren vírgenes negras. Muchas de ellas, por desgracia, cuando se ha limpiado nos dimos cuenta de que no eran vírgenes negras. Precisamente los templarios están detrás de muchas de estas imágenes de vírgenes negras en Extremadura. Y además, justamente aquí, en la ermita del Salor, cuenta la leyenda que pudo ser el lugar donde realmente se apareció la Virgen de Guadalupe, no en las Villuercas. Pues sí, es muy curioso esta ermita del Salor, que por cierto tenía una Virgen negra que se perdió, la imagen original, en el siglo XIX, ¿no? Es quemada por las tropas napoleónicas, pero bueno, es una pista que nos indica ya que aquí hay algo más, ¿no? También se habla de los templarios. Dicen, por ejemplo, que hay pistas, ¿no?, que indican que hay una relación entre esta Virgen negra y, como dices, la de Guadalupe. Dentro de esas 13 características que dice que tienen las vírgenes negras, no se da en todas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, tiene que tener una pose majestática. Tienen que tener un gesto que no induzca ni a la compasión ni a la misericordia, es decir, es un gesto totalmente neutro. El niño normalmente está en el regazo y también mira de frente, normalmente no está en la rodilla. Suelen portar en su mano objetos esféricos, algunas veces atribuidos a frutas, pero otras veces a la tierra, con lo cual ya está indicando que en el siglo XI, siglo XII, la tierra era esférica. Por lo tanto, yo creo que nos dan conocimientos geográficos muy interesantes si sabemos analizarlo desde este punto de vista. Y la mayoría de ellas tienen que estar hechas con una madera muy concreta y pintadas de negro. ¿Por qué? Porque el negro asociado a las criptas, asociado a las vírgenes relacionadas con la madre tierra, tienen que estar ubicadas en cavernas, simbolizando precisamente el útero materno. Entonces, por eso las vírgenes negras tienen un concepto simbólico y esotérico mucho mayor que las vírgenes blancas. Cuidado. Y luego están las vírgenes morenas, que es muy difícil luego desligarlas unas de otras.
¿Y qué relación puede haber entre este lugar, entre esta Virgen y los templarios? Bueno, pues no tenemos una pista, ¿no?, clara que nos indique que existe una relación, pero hay indicios cuanto menos curiosos, ¿no? Además hay que decir que esta ermita aparece ya en el Fuero de Cáceres en 1230, así me lo ha contado nuestro amigo Antonio Rodríguez, ¿no?, historiador cacereño, que él dice además que durante mucho tiempo esta Virgen fue patrona de Cáceres. Además, una de las cosas más sorprendentes es que al párroco de esta ermita se le denomina prior de Santa María del Salor, es decir, se le da una dignidad igual que a los obispos, y esto dicen que puede ser una reminiscencia de ese pasado templario, además de la forma que tiene esta ermita, que concuerda con el tipo de construcción templaria, el lugar, ¿no?, en mitad de la naturaleza, y los frescos que aluden, por supuesto, a Jesús y a Tierra Santa. Y vamos más allá. ¿Qué relación tiene esta ermita con la Virgen de Guadalupe? Bueno, pues como sabes, Israel, la Virgen de Guadalupe, según nos dice la leyenda, se le apareció a un pastor, a Gil Cordero. Estaba en las Villuercas cuidando a sus vacas, una de ellas se pierde y cuando la encuentra está muerta. Le hace una cruz en el pecho para desollarla y en ese momento la vaca resucita y se aparece una imagen, una aparición mariana, que le indica al pastor el lugar donde hay una talla que tiene que encontrarse. Pero es que también la ermita del Salor dicen que la Virgen se le aparece a un pastor porque está enterrada en unas tumbas antropomorfas que hay en el exterior, muy curioso también, y lo que dicen a partir del siglo XVII algunos libros es que habría sido esa aparición, esa imagen, esa talla del Salor, la que se le podría haber aparecido a Gil Cordero, que el encuentro podría haber sido aquí y esa aparición haberle dicho que fueran hasta las Villuercas a encontrar la otra talla. Existen otras versiones, otras alternativas al lugar de aparición o al origen del culto a la Virgen de Guadalupe. Este es el que se situaría en la ermita de Santa María del Salor, en Torrequemada. Hacia 1650, un autor, Gil González Dávila, en su obra Teatro Eclesiástico, ya menciona que posiblemente la Virgen, la talla de la Virgen y la aparición al pastor Gil Cordero se produjera en esta zona que precisamente está mucho más cerca de la villa de Cáceres que lo que estaría las Villuercas. Claro, lo que dicen expertos como Publio Hurtado es que tiene muchísimo más sentido que un pastor cacereño apacente a sus ganados más cerca de la ciudad que no tan lejos de su casa, ¿no? Pero es que además existe otro dato que corrobora esta hipótesis. Pues sí, y el dato es una pregunta, una cuestión que se han preguntado pues muchas personas, y es ¿por qué Gil Cordero no ha sido beatificado, como otros pastorcitos que han vivido apariciones marianas? Incluso en el caso de México, ¿no?, San Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues lo que dicen expertos como por ejemplo Antonio Rodríguez es que llama la atención el apellido de este pastor, Cordero, Cordero de origen judío, y por lo tanto ese habría sido el motivo de que no le hayan santificado. Pero esto también es una pista para nuestra historia, y es que los templarios se sabe que repoblaban sus tierras con judíos. Por lo tanto, ahí tenemos ya otra conexión templaria, vírgenes negras, ocultismo, es decir, un secreto que está a nuestra vista pero que muchas veces pues no nos damos cuenta. Lourdes, tú has investigado a fondo la historia y la leyenda de nuestra Virgen de Guadalupe. ¿Podemos saber algo sobre esa imagen antes de ser encontrada? Las piedras para el hombre primitivo eran símbolo de perennidad, invariabilidad, energía y fuerza. Eran adoradas por la sacralidad que contenían debido a su forma, origen o tamaño, concediéndoles tanto un significado mágico como religioso. Cuando se habla de este culto, que fue común a tantos pueblos antiguos, es necesario comprender que no se dirigía a las piedras, sino a la divinidad o espíritu que residía en ellas.
Lourdes, hemos hablado a grandes rasgos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero yo quiero que me cuentes aquellos detalles más increíbles, aquellos detalles más desconocidos de una imagen de la que además tú has hablado mucho y en lugares como México. Pues sí, hemos hablado, Israel, de esa parte de la leyenda asociada a Gil Cordero, pero claro, la gente se preguntará, ¿qué ocurre antes de la aparición de esa talla que estaba enterrada, ¿no? Pues lo que dice la tradición es que esta imagen, como hemos dicho, la talla San Lucas y que se entierra junto a él en Acaya, en Asia Menor. Esto es una referencia también ocultista, el hecho de que aparezca asociado a un rito fúnebre, ¿no? Pero luego la historia continúa y la sitúa en Constantinopla en el siglo IV, otra clara referencia al tema oriental, ¿no? Dicen, después, el Papa Gregorio Magno se la regala a San Isidoro de Sevilla, ¿no? Y es su hermano San Leandro el encargado de ir a buscar la talla. Lo que dicen es que durante el trayecto por mar de la imagen desde Roma hasta Sevilla, viven una tempestad muy grande, corren el peligro de naufragar y que esa Virgen les protege, ¿no? Y este detalle es muy interesante, he hablado mucho de él en México, como dices, porque después, con la conquista de América, muchísimos marinos se encomendarán en peligros de la mar a nuestra Virgen de Guadalupe. Se le atribuye que estuvo en la diócesis de Sevilla, perteneció a San Leandro, pero en el 711, con la invasión musulmana, se tuvieron que poner a salvo pues esas tallas, esas reliquias, ¿no? El camino de escape natural era hacia el norte, entonces la leyenda nos cuenta que un grupo de clérigos escapados de Sevilla en dirección al norte iban cargando con la talla de la Virgen. En un momento dado, por el peligro, porque vieron que esa era una zona adecuada para ocultarla, allí la escondieron, hasta que muchos siglos después, ya reconquistado ese territorio al Islam, el pastor Gil Cordero la encontraría de manera milagrosa. Lourdes, en esta leyenda, como en casi todas, hay muchos detalles que no tienen ninguna base real, pero hay otros que hacen pensar que puede haber algo detrás, ¿verdad? Israel, la mayoría pues sabemos que no son verídicos, no se sostienen, pero como dices hay detalles tan interesantes como que, por ejemplo, las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, hermanos de San Leandro y San Isidoro, aparecieron muy cerca de Guadalupe, en Berzocana, en otra leyenda además concretamente asociada a un pastor, a un agricultor que está arando y la reja se engancha en la arqueta de las reliquias de los santos y los bueyes se arrodillan, ¿no? Tenemos otra vez ahí ese elemento solar. Dicen que hubo bastante polémica porque se disputaban esas reliquias Cartagena, Plasencia y Berzocana y que el rey Felipe II tuvo que poner orden, decidió que se quedaran en Berzocana, pero cediendo una parte de esas reliquias a Cartagena y otra para su colección del Escorial. Por lo tanto, como digo, es sintomático, ¿no?, que se relacione esa parte de Roma con San Isidoro y que luego las reliquias de sus hermanos aparezcan tan cerca y dicen que también enterradas en el contexto de la Reconquista, de esos frailes que huían desde Sevilla de la invasión árabe y que entierran estas pertenencias en esta zona de Extremadura. Por cierto, ¿en ese enterramiento aparece algo más aparte de la imagen? Bueno, pues lo que se dice es que la imagen estaba apoyada en unas piedras y en una campanita. No se conserva la campanita ni ningún documento, pero dicen que, ojo, que las piedras son las que encontramos situadas en unas rejas que hay a la entrada del monasterio de Guadalupe. Este detalle es interesantísimo y nuestro común amigo Esteban Cortijo habla mucho de él porque, claro, alude al culto universal Israel, el culto lítico a esa piedra, ¿no? Estas piedras o betilos, algunas tenían origen extraterrestre, es decir, eran meteoritos que se van a cristianizar. Un caso significativo, por ejemplo, los caballeros templarios cuando llegan a la isla de Creta encuentran que allí se mantiene todavía un culto a una piedra de color negro. Lo que hacen ellos, en vez de eliminar de raíz ese culto, instalan en el mismo lugar una talla de la Virgen y dentro de esa talla de la Virgen hay un hueco en el que se va a situar ese betilo, esa piedra negra.
Dicen que estas piedras están presentes en todas las culturas. Tenemos ejemplos tan notables como la piedra Benben en Egipto o la Kaaba en la Meca en el mundo musulmán. Por lo tanto, esa simbología de la piedra como representación de la gran diosa madre es muy curioso que se dé también en el caso de las vírgenes negras y en concreto en la nuestra, en la de Guadalupe. De hecho, hay investigadores que afirman que estas vírgenes negras lo que hacen es precisamente encubrir o tapar este culto lítico, este culto a las piedras. Tienes toda la razón, porque además tenemos documentos fechados en el siglo VII en el contexto del Concilio de Toledo, en el cual se condena a los veneradores de piedras, porque había antiguamente la práctica, ¿no?, la creencia de alabar, de adorar a estas piedras como representación de la diosa. La Iglesia, cuando el imperio se convierta al cristianismo, intenta acabar con estos adoradores de piedras, pero no lo consigue, le cuesta mucho trabajo. Entonces lo que dicen es que hacen un trabajo de sustitución, de promover en esta época medieval que surgen las vírgenes negras el culto a María, y en esos enclaves naturales en los cuales se adoraba una piedra, sustituirla, esa piedra negra del color de la tierra, por una virgen negra. Por lo tanto, se reúnen ahí todos los cultos. Lourdes, muchas gracias por habernos ayudado a desentrañar algunos de los secretos y de los misterios que rodean a estas vírgenes negras. Unas imágenes cuyo culto se remonta sin duda a la noche de los tiempos y cuyos ritos permanecen vivos hoy en la actualidad aquí en Extremadura. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.